oncóloga pediatra de la clínica Ricardo Palma. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, doctor. Bienvenida, un placer. Buenas tardes a todos sus teleoyentes. Estoy agradecida por la invitación. En realidad, en una fecha muy... ¿Y el cáncer está aumentando? ¿Se siente como que está aumentando o estamos mejorando los procesos de diagnóstico? ¿Qué está pasando? Mire, ¿Tenemos datos del 2020, del 1950, por ejemplo? No tenemos datos, ¿eh? Los datos que yo conozco son de 1980, en los cuales 1990, que es en los cuales había la tercera parte de los pacientes. El año pasado diagnosticamos 1.200 casos nuevos de cáncer infantil y hace 10 años era la tercera parte. Probablemente es porque ahora hemos agudizado un poco más el diagnóstico, o de repente es que debido a que no se diagnosticaban con agudeza o con un temprano diagnóstico, no se llegaba a saber que tenía un cáncer infantil. Entonces muchos niños morían en estadios avanzados y no llegaban a ser nuestra estadística. Ni siquiera sabían que era un cáncer. Exacto. Y eso lamentablemente continúa, porque de estos 1.200 casos nuevos que tenemos al año, las 2/3 partes llegan en estadios avanzados. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? El grupo de oncólogos pediatras. La causa del cáncer todavía no se conoce, ¿no es cierto? La causa del cáncer tiene mucho de una predisposición genética. Pero es muy general, muy Pero genérico. esto es aún los estudios están incompletos. Porque podríamos mirarlo al revés. O sea, 1.200 niños se diagnostican de cáncer en el Perú, pero tenemos como 3 millones de niños. Deberíamos estudiar al revés. ¿Qué comen esos otros 3 millones que no hacen cáncer? ¿Y cuál es su predisposición genética de los que no hacen cáncer? ¿Me entiende? A mí me preocupa mucho que todavía no tenemos, lamentablemente, la causa del cáncer. Claro, en muchas patologías tenemos ya como que diagnosticados ciertos genes que están mutados, que predisponen a los niños o que se han encontrado en los niños con cáncer. Bien, pero esto no se asocia mucho a por ejemplo, que sea hereditario. Un paciente con un tumor renal, solo el 2% de esos pacientes tienen un antecedente de algún familiar que sea con esto. Entonces, sí, lamentablemente en Perú aún no se hacen esos estudios, pero por ejemplo se estudiaron en Sant Just, es un hospital de renombre a nivel de la oncología pediátrica, se estudió y se vio que los pacientes, se estudió un caso control, se estudió a los pacientes que tenían estos cánceres, el 8.5% de ellos tenía una predisposición genética, a comparación del 1% del control que era la población general. Entonces sí hay una predisposición, pero aún no está bien conocida. ¿Cuál es el cáncer más común en niños? La leucemia. ¿La leucemia? Sí, la leucemia es el cáncer más común. Y esta leucemia puede muy tempranamente, un niño recién nacido puede tener leucemia, un niño de 1 año, de 3 años puede tener leucemia. Sí, exacto, sí puede tener leucemia. Inclusive se ha habido casos muy esporádicos, pero sí que hermanos han tenido leucemia, ¿no? ¿Y cómo se presenta? Vamos a contarle un poco a nuestros radioyentes. Vamos a hablar de leucemia entonces primero. ¿Cuáles los síntomas que presenta una leucemia? Bueno, los signos de alarma para cualquier tipo de cáncer infantil en realidad son un poco inespecíficos. Los signos más comunes son palidez, cansancio, sudoración, fiebre inexplicable, que no se haya detectado algún origen infeccioso, debilidad, pérdida de peso, ¿no? Y todos estos signos tienen que hacernos poner alarma. ¿Ustedes hacen un análisis y encuentran en la sangre o en una...? Bueno, aparte de eso, inicialmente son los signos. El paciente con todos estos signos tiene que ir a un pediatra. El pediatra tiene que hacer un examen completo, pedir exámenes, pero inicialmente podemos encontrar el vaso grande, que es el esplenomegalia, o el hígado grande, hepatomegalia, o quizás ganglios inflamados en lugares que no son comunes, ¿no? Encima de la clavícula, en la región detrás del codo, ¿no? Entonces, y después de eso tomar un hemograma y ya un estudio más especializado, ¿no? Usualmente ya cuando el paciente está con todos los síntomas floridos vamos a encontrar una leucocitosis grave, o sea, los leucocitos que suelen ser las de defensa, blancos, ¿no? Los glóbulos blancos están muy elevados, ¿no? Normalmente son de 10.000 a 15.000 y estos están más de 50.000, en muchos casos más de 100.000.
O al contrario, pacientes que están con las células de defensa muy bajas, anemia o sea, pueden asociada haber las dos cosas a las en la dos leucemia. cosas, claro. O tienes una leucocitosis, glóbulos blancos elevados, o leucopenia. o una leucopenia, glóbulos blancos muy bajitos. O neutropenia. Y luego, usualmente la hemoglobina baja y las plaquetas también bajan. O sea, todos los elementos de la sangre cambian. Sí. Muy bien, así esto para que nuestros oyentes entiendan cómo darnos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta de un linfoma, que es otro tipo de cáncer, ¿no, doctora? Sí. El linfoma viene, a diferencia de la leucemia, el linfoma se expresa en la mayoría de los casos con ganglios. Ganglios mucho más... Nosotros tenemos ganglios, las amígdalas son ganglios. Bueno, se podría decir que son familia de los ganglios son ganglios, la cadeta dentro de la cadena ganglionar. Los ganglios tenemos estaciones de defensa en todo nuestro cuerpo, ¿no? Hay en las axilas, hay en el cuello, hay en la ingle, hay detrás de la rodilla, y así vamos en todo el cuerpo. Exacto. Una faringitis puede aumentar los ganglios. Claro, usted está mal de la garganta y le comienzan a salir unas bolitas en la cadena ganglionar del cuello. Como usted dijo, los ganglios son el sistema de defensa primario del cuerpo. Entonces, en el linfoma que hay, esta cadena ganglionar aumenta de tamaño. Aumenta de tamaño. Usualmente uno puede sospechar que es un linfoma cuando ya el ganglio está aumentado de tamaño, va aumentando progresivamente. Y puede estar asociado no a síntomas que son fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Y como le dije, puede haber otros órganos inflamados, el hígado, el vaso. ¿A qué le llaman ganglio, el linfoma Hodgkin y no Hodgkin? Eso depende de la celularidad que uno encuentra en la patología del ganglio. Usualmente son las células de Red Stenberg, y en la inmunistoquímica células se pintan específicamente un CD15, un CD30, un CD5, un CD20. Sacan las células, las biopsias de los ganglios. De los ganglios. La sintomatología del linfoma, de enfermedad de Hodgkin, usualmente es un poco más larvada, ¿no? Es un paciente que presenta unos ganglios que puede tener un poco más de varios meses de crecimiento, y que usualmente son los pacientes que vienen con 6 meses y el ganglio muy elevado, pero no tiene mayor compromiso. No es tan grave. ¿Cuál es más agresivo, el Hodgkin o el no Hodgkin? El linfoma no Hodgkin es mucho más agresivo. El no Hodgkin es más agresivo. Sí. ¿Y por qué se llama Hodgkin? ¿El que lo inventó? Es porque es la célula de Hodgkin. Es la célula de Hodgkin. Muy bien. Cuénteme ahora, porque vamos a darle muy rápido. Yo quiero que me hable. Hay tumores en el sistema nervioso central que también pueden presentar los niños. Sí. ¿Qué tumores pueden presentar los niños dentro del cerebro o en la columna? El tumor cerebral es la segunda causa de cáncer infantil. Y los síntomas principales que hay son cefalea matutina o nocturna, que despierta, que está asociado a vómitos, a náuseas. Porque ya altera la presión dentro del cráneo. La mayoría de los casos. Dentro del encéfalo, dentro del cráneo, los tumores son de lo que rodea las neuronas. ¿Hay tumores de neuronas o solamente de la glía, tejido de sostén que tiene? Existen los gliomas, que son los gliomas. Existen los meduloblastomas, que son de origen neuroectodérmico. Eso sí es una neurona. Claro. Existen los tumores de células germinales, que también pueden ser localizados en el cerebro. Y dependiendo, astrocitomas también. Lo más frecuente que podemos ver, el tumor más frecuente es el astrocitoma pilocítico. Dentro de los gliomas está el meduloblastoma. Entonces, hay diferentes tipos de tumores también dentro del cráneo. También en la columna pueden haber, en la médula. En la médula pueden haber, usualmente son metástasis. Uno siempre tiene que, si encuentra algo en la columna, tiene que hacer una resonancia de cerebro para ver si es. ¿Qué cosa es el tumor de Wilms? Es un tumor en los riñones, ¿no? Exacto, es el nefroblastoma. Es un nefroblastoma, es un tumor de Wilms, y está en los niños de 2 a 4 años. En los menores de 5 años. ¿Qué cosa hace allí este tumor? ¿Por qué se pone allí? ¿Qué cosa afecta? ¿La función renal afecta? Claro, en sí es un tumor, es un nefroblastoma, crece de las células malignas de las células del riñón. Entonces pueden haber bilaterales, pueden ser unilaterales, y es uno de los tumores que tienen mejores tasas de curación si es que se diagnostican tempranamente. Cuando está este tumor allí, por ejemplo, ¿hay que sacar el tumor o hay que sacar el riñón?
Usualmente se da una quimioterapia primero para tratar de reducir el tamaño tumoral y mejorar la calidad de cirugía que se le va a dar al paciente. Porque usualmente vienen ya pacientes con una tumoración grande, más de 12 centímetros, que eso tiene muy alto riesgo tanto en la cirugía, también con la ruptura tumoral y la siembra tumoral dentro de la cavidad abdominal. Entonces, por eso se da una quimioterapia neoadyuvante primero, por unos 6 semanas o 4 semanas regularmente, y luego se hace una cirugía. Muy bien. Y continúa con quimioterapia después. También hay tumores en la retina, un retinoblastoma. Exacto. Estos tumores son en pacientes muy pequeñitos. Es por eso que es muy importante, como vuelvo a repetir, el diagnóstico precoz de estos pacientes, porque es el reflejo, es la ausencia del reflejo rojo lo que nos debe de tener como signo de alarma en este tumor. ¿Cómo es el reflejo rojo? El reflejo, cuando ustedes toman una foto, no ve que hay un reflejo sale de rojito. La ausencia de esto y la ausencia de una manchita blanca en el ojo nos hace llevar al paciente a un oftalmólogo para que tenga una evaluación bajo anestesia, si es que es muy chiquito. Lo normal es que debemos tener ese reflejo rojo en los ojos. Claro. Ajá. O sea, ves una foto y ahí te vas mirando. Ahí ya, si salió rojo ya estás bien. Estás bien. O sea, si no está el rojo, sí, alguna vez veo fotos y ahí se ve el rojo. Muy bien, yo pensaba que eso era una falla de la cámara. Y terminé, antes de irnos al corte, cuénteme un poquito. Hay tumores en los huesos, osteosarcomas. Sí. El osteosarcoma es el tumor más frecuente de los huesos. Se da usualmente en niños ya más grandes, pero se puede dar también en niños pequeños. Inicia con un dolor óseo bien localizado, que ya dista mucho del dolor de crecimiento. Y además comienza un tumor, una masa, ¿no? Claro. A crecer en el hueso. Puede ser en cualquier hueso largo. Los huesos, usualmente es en los huesos del fémur, los huesos de la pierna. ¿Puede crecer? Sí, podría ser, pero es muy raro. Sobre todo en los huesos en los huesos grandes, en las piernas, en los brazos. Cualquier tipo de cáncer infantil es un golpe no solamente al niño, sino a todo su entorno, especialmente a los padres, ¿no? Nosotros tratamos de manejar todo este ambiente. Sé que inicialmente es una situación difícil, porque posiblemente tengan que movilizar pacientes o tengan que movilizar familias de provincia hacia Lima, o personas que tengan que perder o dejar de trabajar por tener cuidado especial a sus hijos. La parte social y de servicio social no se debe de dejar de lado. Es difícil, pero siempre es bueno el apoyo al psicólogo o al psiquiatra, tener atenciones en ese aspecto. Es que cuando un niño sufre de un cáncer, alteró toda la familia. Sí. Todo el grupo familiar. Todo el grupo los familiar. Altera familiarmente, los altera psicológicamente, los altera económicamente. Todo. Y acaba de decir usted extraordinariamente clarísimo. Los altera, vamos a decirle, geográficamente. Porque tienen que venir a vivir al lado del hospital, venir de provincia, y todo lo que significa un infierno. ¿Me entiende? Entonces, toda una familia está deteriorada. Lo que tiene que hacerse ahí es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Exacto, eso es lo que se realiza. Para tener un servicio de oncología tenemos que mirar muchas cosas, tanto tener un servicio de UCI pediátrica, de cirujanos pediatras que sepan hacer una cirugía oncológica, también un servicio social que esté adecuado. Quizás lo que se tiene en varios hospitales también es casas, hogares especiales para estos niños, ¿no? En lo que se trata de que quizás no aliviar todo el dolor que llevan ellos, pero tratar de aplacar el dolor. Y yo quiero el cáncer en el que ustedes tienen mejores resultados. ¿En cuál es el cáncer que podemos salir triunfando? Hasta la actualidad, sí. En Perú la sobrevida varía mucho, porque como le dije al inicio, el estadio tardío, el diagnosticar o que llegue el paciente con un estadio tardío empeora la sobrevida. Toda la sobrevida depende de qué momento llegas. Si llegas temprano, el éxito es casi 100%. Claro, porque el problema de los niños es que el cáncer no se puede prevenir. No es como un cáncer de pulmón que le diga deja de fumar y no tendrás cáncer infantil. En este caso los niños no se puede prevenir el cáncer infantil. Entonces lo que se tiene que hacer es el diagnóstico temprano de estos cánceres. Por eso es que se tiene que
ahondar mucho en los signos y síntomas para una detección temprana, que muchos de ellos al final no van a ser cáncer infantil, pero que varios signos juntos o tan solo la sospecha de 9 niños de 10 niños 9 no serán cáncer, pero uno sí. Entonces podremos haber diagnosticado tempranamente un niño. Correcto. Y poder salvar la vida. ¿Y cómo se hace? ¿Cuáles son las alarmas? ¿Qué diagnósticos hay? ¿Qué exámenes hay? ¿Qué chequeos hay que hacerle a un niño para decir, mira, este año me salvé? Es que eso depende. Por ejemplo, tenemos un niño con moretones o petequias, que son los puntitos rojos como el lapicero en la piel. De acuerdo. Entonces, o niños que, juegan mucho y se paran golpeando y se forman moretones, o niños que con golpes pequeños se forman moretones. Entonces, esto necesita ser un signo de alarma. Esos y llevarlo, frágiles. Claro, y llevarlo a que hagan un examen de pediátrico completo. Okay. Como